Ujú. Ay, mierda. Goro, buenas tardes a Goro todos. ¿Cómo estamos? Hoy voy a poner los Teletubbies, va. Goro, buenas tardes a Goro todos. ¿Por qué no sale el Venonat? ¿Por qué no sale? Ahí sale. Ha tardado hoy. Se Goro fueron, güey. Voy a Goro desmutear al Pachi. A ver ahora cómo se hacía esta cosa. Tío, soy como un abuelo, usando Discord, tío. Ya está Goro silenciado el Pachi. Goro Pachi y Goro silenciado. Goro desilenciado, querrás decir, ¿eh? Perdón. Las goropastillas se están afectando. Es que la Gororrae no la controlo mucho yo.
La gorogramática se me escapa. Goro entiendo. Goro comprensible, ¿no? O sea, Vale. Me goro alegro. un Goro aceptable. Sí. Denle goro like al goro directo. Eso para empezar. ¿Cómo estamos? Un Goro eso. Vamos a jugar al Zelda, ¿vale? Pero antes quiero ver un vídeo con el Pachi, tío. Que creo que ¿Ah, sí? me lo crucé ayer y creo que es muy representativo de algo, de una problemática, ¿no? Digamos. De una problemática que hay aquí en esta dinámica, ¿vale? Es muy representativo este vídeo de esta problemática. El vídeo no es ni más ni menos que este. A ver. Reacciones, aquí estamos. Estos somos. Esta es mi reacción siempre que el Pachi dice que el puto Zelda se parece al Resident Evil 4. Mi reacción más tranquila a el Pachi diciendo por octava vez que el Zelda se parece al Resident Evil 4. Fantástico. En calidad de portavoz Vale, del Pachi. resto, que si no nos liamos y tenemos A que ver. ir rápidamente a la porra. La hostieja de vuelta de Ponsetti a Iturralde González. Adelante, Ponce, el mundo latino. Ni eso, ¿no? Al populista, Ahí al hemos populista empezado este bien. que va a estar 40 días por lo menos en Estados Unidos y que va a entender Espera. Hay que saltarse. 60 millones de Con habitantes que tiene armas porque Mira, esto es el Pachi diciendo. Este es el Pachi diciendo. Esto es como en el Resident Evil 4. Con el Resident Evil 4. tiene armas porque Mi reacción un más policía tranquila. tarda no menos de 20 minutos en llegar a su casa y Por ejemplo, tanto, en tiene que Dallas. defenderse Por ejemplo, en y, Dallas. y es muy ¿Qué fácil estás, vivir en las ciudades. qué estás defendiendo públicamente la tenencia de armas? ¿Estás diciendo eso? ¿Estás diciendo Yo que en esta- cada uno puede llevar un arma? Escúchame. Hombre, cada No, uno no, puede llevar un arma, es una evidencia. No, Escúchame, estás diciendo escúchame, estás diciendo que se puede tener armas. que tenemos la quiniela. Escúchame de una puñetera vez en vez de No, decir que acabas estas de decir, tonterías. Pero, que acabas de pero, decir. Es el Pero Pachi. que Es el Pachi intentando explicarme por qué se parece al Zelda. Y yo soy este. Yo soy este hombre. ¿Quieres Pero escuchar déjala una acá- puñetera vez? Déjala acabar a Ponce. No, a ¿no? ver, no. Ya Para está decir bien, la ya barbaridad. está No. bien. Para decir Ya una está barbaridad bien, de ¿me que. dejas No. hablar de una puñetera No, vez pero o no? que para decir esa Déjame barbaridad hablar, no. hombre. Que para decir una barbaridad La no. conversación más tranquila con el Pachi. Que para Pero- decir Ya esa está barbaridad bien. no, hombre. ¿Y tú, Que no pero te- qué- que no- que La no le- barba- que no escucha, quiere escucharle a uno tienes ni que puñetera esté idea de permitiendo dónde llevar viene. armas. pero ¿y No, tú No qué? sabes nada. Pero ¿Y tú? que no, Un no. segundo. Eres, No. eres un ser que no sabe nada. No, no. En sí. un Estados segundo. Unidos- Eres un ser que no sabe nada. Es algo que me dirá el Pachi a mí. Perfectamente. Y tú apoyas llevar armas. No, un segundo. acaba de decir. Te voy a ¿Me poner. dejas hablar? Que sí. ¿Me dejas hablar? Porque si hablamos de armas, igual te llevas una sorpresa. Escúchame. si lo acabas de decir. Si Escuchadme. hablamos de armas, igual te llevas una sorpresa, dice. Escuchadme, escuchadme un segundo, que sois dos amigos. Voy a poner yo el punto de calma. Yo esto sois vosotros en el chat, tío. Intentando calmar las aguas aquí. Que sí, que sí, que Ponce, que te va a dejar, que te va a dejar. Que no me importa dar ni Venga. reconocer que yo en Estados Unidos tendría arma. Pues dilo. Tendría Claro, arma, sí. porque hay mucho loco, porque es muy difícil vivir aquí. Porque no es lo mismo que vivir en tu tierra. Por cierto, en tu tierra no había armas en Euskadi. Bueno, Ponce, venga. Ay, Dios. Oh, la solta ahí, la solta. Sí, tema pantanoso, tío. Tema pantanoso. ¿Ves? Esto es mi conversación más tranquila con el Pachi, tío. Hoy más que no había arma, bueno. Sí, esto eres tú siempre que me dices que el puto Zelda se parece al Resident Evil, tío. Pero que es verdad. Que no es verdad, tío. Que no es Párate a verdad. pensarlo. Salieron en épocas similares. Los ¿Y dos qué? tienen ¿Y un tema qué? así medio gótico. Que se nota un montón que se ha Sí, inspirado en Zelda. y si mi abuela tuviese ruedas sería una bicicleta también. Pero, ¿qué tiene que ver eso? Deja a tu abuela que sea lo que quiera, tío. ¿Qué tiene que ver, tío? No se parece Que se nada. nota que uno se ha inspirado del otro. En Euskadi hay coches bombas, dicen por aquí. Yo no lo he dicho, ¿eh? Esto se comenta en el chat. No, en Euskadi hay bombas coches. Vale. Bueno, vamos a jugar al Zelda ya. Vamos a Goro jugar. A jugar al Goro Zelda. Sería buena broma, tío, un día empezar a jugar al Zelda, pero que de repente es un gameplay de Resident Evil 4, ¿sabes? Sin contexto, tío. Un día. Sin contexto alguno. que, en plan, el Pachi y yo, en plan, locos, como que estamos jugando al Zelda, diciendo, joder, Link, no sé qué, y estamos en verdad jugando al Resident Evil. Estaría bien, ¿eh? En verdad. Sería buenísimo. Vamos allá. LinkedIn.
Siempre me hace lo del brillo este. ¿Siempre? Mm. Hostia, qué calor que hace aquí. Es verdad que estábamos en Córdoba. Yo quería hacer un chiste así, tío, me la robo. La gorro robado. Vaya goro La gorro robada. robado. Pero Ya, si lo dice el goro último goro día. Pero esto ya lo hicimos, ¿no? Sí, ¿no te acuerdas? Que te dije que esto se parecía a las minas de Resident Evil. Sí, justo me lo dijiste. Tío, pero que esto ya lo hemos hecho. ¿Qué hago aquí? No sé, esta parte exacta. Sí, creo que está volviendo hacia atrás. Pues, no, está volviendo hacia atrás, ¿no? Mira en el mapa, la flecha azul es por donde has entrado, ¿eh? Tienes que ir hacia el otro lado, ¿no? Yo creo que No. igual Ahí se vuelve guardó a en la este zona lado de la anterior. mina. Vuelve a la zona anterior. O a lo mejor se guardó antes de entrar en la mina, ¿verdad? Pero si guardamos antes de irnos. Sí, pero a lo mejor cuando entras en una mazmorra. Ahora, me coroquemé. Te iba a decir en mí. Oh, qué asco. No sé que la GameCube tuviera Zelda, ratón. ¿Qué ratón estás hablando? ¿De qué ratón hablas, tío? Gropillado. En Zelda, cuando entras en una mazmorra, si guardas en mitad de la mazmorra. te Hostia, vuelve a la al principio, claro. Nos hemos puesto al principio de la mazmorra. somos unos gorogenios. Sí. Sí, los imanes me han mandado a tomar por saco. Por cierto, ese... ¿Qué cojo? ¿Y el pigmeo este? No me acuerdo. Sí, ¿no te acuerdas que lo pillaste tú de un jarro? ¿Esos son tetas caídas lo que tiene? Sí. Cojones. Vaya, Me recuerda a mi bienvenidos abuela, de tío. vuelta. En marcha. No sé qué voz le puse a esto. No sé qué voz le puse. No sé si. Hostia, un acento español, pero no me acuerdo cuál. Le puse acento español. Creo que sí, creo, ¿eh? Ahora tengo dudas. Los goros me acuerdo que eran como argentinos. Sí. Ha sido el pollo que me ha echado. Gracias, KFC. Aquí no digas nombres de marca, chaval. No digas nombres de marcas. El diente aquí, Fried Chicken. Que nos pagan, chaval. Ahora sí. Cuando saque mi menú Burger King vas a flipar, Pachi. ¿Cómo lo vas a llamar? Goro menú. No sé, tío. ¡Qué malo! Nombre de mierda. No sé. No tengo ni idea, la verdad. Seguro que vende. Sí, Goro menú. Y en la caja saldrá el meme de la miniatura, el de ¿por qué no me Goro comes la polla? Que Goro aproveche. Buen Goro provecho. Vale. ¿Cómo va el mundial? Hoy juega España contra Uruguay. La verdad, como por la madrugada. A las 2 de la mañana, sí. Yo creo que es ahora. Espero estar durmiendo, ¿eh? Yo estaré despierto. Sí, Sí. ¿Y duermes? ¡No! Pues esto ha sido muy estúpido, tío. Luego lo cagaste. La primera Goro cagada del Goro día, tío. ¿Has pensado alguna vez en hacer un speedrun de algo? Sería imposible para mí. ¿Por qué? Yo tengo fe. Yo me podría hacer un speedrun del dinosaurio de Google de cuando no hay internet. ¿Sabes que tiene nombre? ¿Cómo se llama? Derek. Ah, que tiene nombre, de verdad. Yo pensaba que decías que el juego tenía nombre. No, es coña, tío. Ah, me lo habría creído, Ya, por eso me sentía mal. Como confío en Yo ti, no hago tío. para mentir, ya. Confío en ti, tío. Que tú nunca mientes. Por eso no hago, pero morir. Arabia Saudí y Cabo Verde será partido pique. Es verdad, tienes toda la razón. Yo no dije nada. No te digo a ti, tío. Le digo a Calamity, que está aquí en el chat comentando. Vale. Tío, cuando tiene poca vida no me gusta, tío, que está como cansado.
Y tiene como chepa. Obviamente. Se está muriendo. Tiene chepa. Y Mira. antes se te está muriendo delante y tú no, tío, no me caes bien. Me da el cringe, tío, puedes no morirte, por favor. Me da goro cringe. ¿Te da goro cringe? No, digo que es lo que pensarías tú. Ah, sí. Fernando, ¿tú qué prefieres? Ser goro chapero. No, enfrentarte, ¿vale? A un oso. En Ok. plan, pero un oso, en plan, que está como tocado. No sé cómo funciona la hibernación de una gente que está recién despertado y está medio por hoy. O enfrentarte a un conejo pero con la rabia. Prefiero enfrentarme a tu mami. Me voy del puto goro directo, te lo juro. ¿Te vale? ¿Te vale? Me voy del goro directo. No, no te goro vayas, por favor. A tu goro mami, tendría que haber dicho. Uy. La pose de trabajador de mapa. Sí, bueno, ese sería cuando ya se queda sin vida. Esa es la de trabajador de mapa. Acuérdate que tienes que darle por la cola, Por la colilla, Es verdad, le gustaba que le hicieran la cola a este lagarto, es verdad. Vaya Hala. lagartijo está ahí. Lagartijo. Flujos. Hoy, aquí es donde me caía todo el rato el último día, ¿no? Que era lo de la cadena esa. Es verdad. Ahora, esto es como... Es un déjà vu constante, esta parte de la dungeon. Porque ya está hecha. A ver. Perdón, tío, estaba gordo bebiendo goro agua, tío, es que hace mucho calor. Y estar justo en la mazmorra Justo de en- lava no en una ayuda, ¿eh? mazmorra, Sí, no ayuda, la verdad. todo es mental, todo es mental. Sí, tío. Ya podría tocar hoy lo de los zorra esos, tío. ¡Hala! ¿Te refieres a los Zora? No con insultos, tío. No los respeto. Son buenos majos. Pachi Gaga. Ya dijo eso la semana pasada, ¿eh? Uf, ¿sabes qué significa Gaga, Pachi? Significa que eres un poco down. ¿Qué tienes que decir a eso? Defiéndete, tío. Te están aquí difamando. Defiéndete. Yo no sé. ¿Qué se llama? ¿A qué se llama? No. Súbete un poco el micro, Pachi, que si no... Con el Ah, juego... no, estaba hablando flojito. Ah, vale, vale. Con el Perdón. juego, tío. Aquí, esto es lo de los rayos láser estos. ¡Uh! Lo bueno es que el puzzle ya está hecho. Ya, eso sí, se guarda. Por lo menos, ¿sabes? Sí. Con este goro guarde, seguro. Vale. Y ahora aquí es donde estaba el bicho este pequeño. Madre mía. Aquí es donde estaba. Y el goro viejo este. Sí. Goro Smash. Arriba. No deja, ¿verdad? Arriba, Imagínate, recordado. es que imagínate que te obliga a hablar con él otra vez. Buah. O sea, repetirlo todo, pero absolutamente todo. Hoy ha venido mi hermano y hay un campo de fútbol aquí llamado la de fútbol, ¿vale? Que, bueno, es privado, es de los equipos de fútbol y tal. Como Se van ahí a todos, jugar. Pachi. Sí. Y, pero no es el típico campo de fútbol de parque. Pero es de un club. Campo de fútbol de fútbol, sí, sí. Y se han colado ahí a jugar. Y me ha dicho que ha venido la policía y se le ha dicho que está mal, pero bueno, si prefieren eso, les han venido porros o algo así. Sí, sí. chat, Luego he visto a la Guardia Civil. Luego he visto a la Guardia Civil y les he dicho ¡Viva España! Me han dicho ¡Viva España! ¿En serio? Esto ya es invento. No, no, te lo juro que no. ¿Cómo te va a decir eso la Guardia Civil? Te lo juro que sí. Esto ya es invento, Me ha Pachi. dicho, es que Eso mi hermano ya, es franquista. eso ya no cuela. No cuela, tío.
Me da igual, mientras me crea el chat. ¿Qué ponéis, chat? Hola, Asturiano y Pachi. Buenas, sí, chico. Tú saluda, ¿no? Hola, Ichigo, ¿qué tal? Ah, vale, pensaba. Perdona, Ichigo, Estoy intentando vigilar que no la cabeza. Esto ya es nuevo. Según el minimapa, se puede ir por aquí. Pero esto es como un mini laberinto, ¿no? Pero el minimapa te dice la puta respuesta, literalmente. Ahí está, fuera, babosilla. Yo creo ciegamente en Pachi, excepto aquella vez que mató a la Capallo. Tío, a la Capallo no se olvida, ¿eh? Pero a la Capallo estaba por ti. Pero eso sí que lo olvidáis, ¿eh? Nah, ¿Quién salvó a la Capallo? ¿Quién? No, ¿quién dijo a la Capallo la clave? yo, ¿Eh? eso lo dije yo. ¡Mentiroso! Lo dije yo, ¡Qué tío. mentiroso! Eso, estaba yo con los brazos cruzados diciendo a la Capallo es clave. Y tú decías al PC. Mira. Falso, qué falso, tío. Está grabado, lo podéis ver, tío. Está grabado. Está grabado, Pachi. Tanto, está grabado, está grabado. Ya, ¿no? Lo dije yo. Eso, vamos, esto se sabe. Fui yo quien lo dijo. Fui yo quien acogió a la Capallo. Fui yo. A ver qué mierda pasa ahora. Ahora la Hay Capallo. gitanillos ahí abajo, vale. Igual este es un poco racista, Están los bots que no subes, es verdad. No, los bots están públicos. Lo que no he subido es la versión en plan editada, eso es verdad. Eso es verdad, fallo mío. El canal secundario sí que es verdad que está un poco abandonado, Pero claro, es que el tiempo de editar lo dedico al canal principal. El secundario, como el nombre indica, es secundario. Este verano tú crees que le pondrás más. Sí. Ahora que estamos ya en julio, le meteré caña al secundario. Estamos en junio ya. Sí. Y luego en septiembre el canal secundario volverá a morir. Pero es lo que hay. Es lo que hay, tío. Por lo menos es sincero. Sí. A ver. A no ser que, yo que sé, tío, que gane como para pagarme un editor, es lo que hay. Espera, un momento, que se está pitando. Muy bien. Vale. Ah, por cierto, cuando acabemos el directo, justo nada más terminar, voy a publicar un vídeo de Mario. Un vídeo. O sea, de Mario, pero no es gameplay, es vídeo normal de astronautas sin complejos, pero en vez de ser de anime, es de Mario Bros. Lo tendréis cuando termine el directo, disponible. Lo tengo ya subido, solo que no está publicado. Ahora cuando termine. Tenemos que hacer, tío, algo que... Uf, casi me muero aquí. En plan, algo para poner en los comentarios de ese vídeo, ahora cuando lo suba, que deje constancia de que habéis estado en el directo este, ¿sabes? En plan, algo que solo sepamos nosotros. Que solo sepamos los que estamos aquí, ¿sabes? Como yo, que se fría la Capallo o algo así. Pusiste lo de Mario y Link besándose, ¿verdad? ¿Y si te digo que ese es literalmente el primer clip que sale nada más empezar? Lo primero que sale es eso. Ya estoy. Tengo que ir a hacerme la cena ahora. Tienes que hacerlo todo ahora. Hostia, ¿y estos bichos? Al menos esto ya es agua. Está encargado. Hay que darles estocada, si no, no les haces daño. Ah, ¿Ves? en el ojo, claro. Lo Ahí. de el ojo. Ahí está. Cuesta, porque lo hace cuando le da la gana también un poco. Bueno, es más cosa del mando. Epa, el cofre. Y eso, mira, porque quedaba guay. Va a farmear ahora.
Llave ¿Puedes respirar pequeña. bajo el agua? Tiene barra de respiración. ¿Dónde? Ah, amigo. Ahí Soy arriba. más ciego, tío. Ya. Ahora es un poco meh, ¿no? Pero para cuando ya empecemos en zona templo de agua y tal, va a ser odiosa, lo más seguro. A lo mejor no, a lo mejor es un paseo. Ojalá. ¿Quién sabe? A lo mejor te vuelves un pro. Vale, aquí qué hay que hacer ahora. Hay una puerta y un símbolo. Aquí se puede ir. Ah, con las botas. Hay que empujar esto. Tiene pinta. Va Pinter. Fuck. Ah, no ha hecho falta. A ver, aquí. Bueno. Aquí con las botas. Es que, tío, soy el crack de los puzzles. Oye, porque ya no dices Goro. Porque ahora no hay ningún Goro. No hay ningún Goron. Me daba Goro pereza. Ah, eso me puede dar. Estamos. Tío, jamás pensé que el suelo este de piscina sería magnético. Ahora esto va a empezar a ir para Es que en adelante. verdad los juegos de Lucas son para inteligentes, ¿no? Sí. Para nosotros. Para gente como nosotros. Tú lo has dicho. Sí, vamos. Tú lo has dicho. Para gente como nosotros. Literalmente he dicho eso. ¿Sabes qué? Pero, Recién me di cuenta Ding, no te que hagas había- derogar. Suéltate. Ahí está. ¿Qué dices? recién me di cuenta que también había agua. Sí, no te jode. Y también había un rubio. Con ojos azules. Sí. ¿Te lo he dicho? No te he dicho que se inspiraba bastante. No se parece a una mierda. Pero cero, Me llamaban loco, ¿verdad? Pero se parece cero, Y los dos tienen a una chorba por ahí que les acompaña. No, Dion Kennedy no Y a un tiene chorro. español que les ayuda también. ¡Ay! A un español que se ayuda. ¿Quién es el español de Zelda? No lo voy a decir. Por spoiler. Ya sabrás. Solo un español. Ah, eso es para la puerta solo. No te voy a decir por qué zona. Ya. Pero no dijiste que tú no has jugado a este juego. Pues yo me he visto la historia de Joder, Eres de esos fans del juego que no han jugado al juego. No, soy de esos que cuando se aburre se hace un vídeo explicando la historia. No me hago ahora. Aquí está la goropiscina esta. No te voy a goro mentir. ¿Por qué me hablas en dialecto goro a mí? Pues no hace un templo ahora. Pachi, acerca el micro, dicen por aquí, ¿eh? ¿Así? ¿Mejor? Ay, ¿Sí? qué agradable, tío. Nada de nada, gente. Os Así quiero. sí, así sí, así sí. Ecuador se hartó de que le dijeran MIT. Pero ¿quién hablaba de Ecuador? O sea, era tan MIT que nadie hablaba de Ecuador. En el fútbol dices. Sí, ¡Fútbol! en el mundial. Es que el Pachi es un betas hojas que no le gusta el fútbol. Bueno, me interesan otras cosas. Lo siento, Goro, gente. No os quería Goro. Ahora sí te escuchas, Pachi. Ahora sí se te oye. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Qué quieren que haga? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Por la cara, en verdad, no tiene nada que ver con esto, pero bueno. Quería decirlo, si no explotaba. Hay que cortar la cuerda. La Goro cuerda. La gorocuerda. Vale. Y ahora hay que usar la gorollave que he cogido antes porque soy tan inteligente. Eso es. Porque soy tan inteligente que me he anticipado. Tan inteligente, ¿no? Sí. Soy tan intermitente que me he anticipado. Tan intermitente. Sí que lo eres un poco.
intermitente. Miami me lo confirmó. ¿Cuándo dices El Nam árbol Nam? ha dicho, ¿Qué es ah. Nam Nam? Eso es alguna mierda. De masón, ¿qué hay que decir? ¿Tú eres un masón? No. Por desgracia no. Por desgracia. Hombre, ya ves. Si fuese un masón te arrastraría conmigo, Pachi. Suena terrorista. Serías el amigo de Asturiano. Serías el amigo de Asturiano. Que no sería mentira, en verdad. Ya, ¿qué es lo que estás pensando? Que no Bueno, sería pues mentira. ¿no? Yo qué sé, tío. Me estoy con amenaza, Yo soy... Como si fuera algo Quieres ser malo. mi amigo. Que lo es. Ya, tío. Bueno, no queda otra. Tú lo sabes de primera mano, Mira, que eso- es algo nocivo. Es que es eso o me quedo sin gato, ¿no? ¿A quién quieres más, amigo o a tu gato? El escudo se ha consumido. Hostia. Y pues ya no tengo escudo. Pues ya no tengo escudo, chaval. Pero aquí. No me goro, jodas. Tienes que decirme. Midna. Sí, espérate, que se estaba poniendo. A ver. ¿Cómo diantres piensas enfrentarte al enemigo sin escudo? Si te mueves aquí, no vas a hacerme muy useless. No, useless. Useful. ¡No! ¿Para ¿Qué? qué, tío? ¿Qué ha ¿Qué pasado? te lo saltas? Ah, no ¿Te lo lo has había saltado? visto, no lo había visto. Joder, No lo vi. macho. No lo vi, güey. Me acuerdo decepcionado. Pues te goro jodes. Mira, por aquí abajo. Que no hay nada. Pero una película de Supergirl, yo no la veré. La veré cuando la salgan. Yo sí. Soy Yo la veré fan. en las plataformas de streaming. Cuando salga. Como el 90% de la gente, supongo. ¿Cómo diantres? ¿Otra vez? Ah, Sí, vale. Ya hemos leído. Bueno. Yo no. Me has goro Es que, engañado, es que ¿eh? sale la. He Es sido goro que, engañado. es que sale la por tus Goro goros. Odisea, tío. Y yo prefiero ver esa. Uf. Y Goro Goro Odisea, Spider-Man quiero verla 4. yo. Y Goro que voy a Spider-Man obligar a 4, mis que también quiero familiares. verla. Bueno, a mí es que Tom Holland. Bueno, me gusta más. Mira, aquí arriba hay un Goro mierda. Ah, pero no Boca. está desactivado. Esa Goro Boca, tío. Es que eres un Goro Boca. Estoy dando vueltas como un loco, Como un Goro loco. Igual hay algo en el agua. Tienes que usar un momento el cerebelo. Estoy dando vueltas. A ver qué hay. Me estoy dando vuelta. Voy a ir por el agua. A ver si aquí hay otro cofre o algo así, por A casualidad. ver. Tiene modo primero. ¿Por qué no vas a dar vueltas? Pareces un sitio de Ahí, sin pausa, pero. Es que no puedo ir más rápido que esto con las botas. ¿Qué rueda? Uy. Es que estaba leyendo el chat y no veía la barra de agua esta. O sea, de aire. Tranquilo. Lo que no veo nada ahora es que actuar. Son Pachi y Asturiano como leyendas y videojuegos y rango gamer de Hacendado. Ya nos gustaría ser el 1%. Ojalá. El 1 con... y me conformo, con el 1%, tío. ¿O no? A mí ya con esa frase más alegró la semana. Joder. Pero pone Hacendado al lado, Da Más igual. información, tío. Ahí estamos. Goro escaleras. ¿Sabes qué juego tiene Goro escaleras? ¿Cuál? Goro, Resident Evil Goro 4. ¿Sí? Ya sabes, ya tú sabes. Ya tú sabes. Ya tú sabes, Goro Sabes. Resident Goro Evil Goro 4. Verás Eso es. que cuando salga esta noche se me va a escapar decir Goro mierda, ¿sabes? Decir Goro Venga, al va, voy a principio de estar todo las el rato hablando Goro para que se te... palabras. 100% se me va a escapar. No creo que Goro pase. Goro, no te preocupes. Tú saca la Creo guía, que Goro Pachi. pase bien. Saca la guía.
La guía, no, yo confío. No, es que- Vamos a intentar concentrarnos. No, vamos a usar el 1% que hemos obtenido de leyenda del videojuegos. Sí, si quieres estar aquí 2 horas, no saques la guía, no. Ya que saque la guía, de verdad. ¿Y cuánto rato llevamos aquí? Joder, que hemos empezado. Saca la goroguía de una puta gorobez. A ver. Esto no me deja empujarlo. ¿Qué templo Igual es? con las botas. No. No. Me había olvidado que tenía esta cosa. Dale, te voy a decir. Sala 1. Hay un cofre. Sala Me había olvidado que tenía este puto poder. ¿Tú te acuerdas que tenía esto? El boomerang. Sí. No me acordaba, yo tampoco. ¿Qué es esto? Con las dos salas anteriores, cuando te aquí la vez Igual con el boomerang puedo hacerle algo a este. no te ubico, No. No se puede. No te ubico, tío. Este es un cofre de estos de rupias. Vale, no te ubico. ¿Qué sala es? ¿Qué nombre la sala? No lo sé. Bueno, puedo salir y entrar. A ver si sale. En el mapa, tío. Y en el chat no han dicho nada, nadie sabe nada. No. ¿Nadie es un experto en esto? El evidente imán gigante. gigante. El evidente imán ¿No lo has gigante probado? está desactivado y lo he probado 2 veces. Ah, vale. Evidentemente, lo he probado. Pero para que funcione tiene que hacer como un haz de luz abajo, ¿sabes? Bueno, como todos los que hemos usado hasta ahora. Digo, que no estáis goro atentos, tío. Bueno, pues nada. Y en el Goroagua no había nada de nada. No había goro nada. No había Goroagua. No tiene nombre esta sala. A ver, vale, espérate. No tiene goro nombre. Pues preguntamos a ChatGPT, no hay broma. Pues me voy a mirar un vídeo y ya está. Mira, ¿ves? No sube. A ver, un momento. Las gorobotas. Esto está siendo durísimo, ¿eh? Bueno, para ver a alguien jugar bien, no entra aquí a este directo, ¿sabes? Tampoco. A ver, tenemos que ver nuestras limitaciones, Pachi. No, si encima casi me muero ahogado, encima. 3 minutos. Vale, espera. Dice que A es su ver. templo favorito. ¿En serio? Del vídeo sí. Si le tiro goro cosas a la goro torreta. Voy a goro probar. No, las mazmorras. En plan, las salas. Voy a goro intentarlo. Vale. Es que el tío es como un speedrun, se lo está pasando en 17 minutos. Vaya enfermo. Vale, esto es lo que acabas de hacer, que te carga el bicho y el bicho. Vale, también esto lo has hecho. Esto no lo sé. No hace nada. Tírate de la caja. Es que aquí hay una llave. Es que hay una puerta con una llave. En plan, antes que el imán este. No hay ningún cofre por aquí con llave. Vale, espérate, ya llega la sala. Igual y está aquí la llave y está siendo el mongolo. Soy imbécil. Pensaba que había rupias aquí y había una puta llave. Ya está, cierra la guía. Tío, hostia. Ha sido por imbécil, Dios. El Pepín con telaraña orgánica. Sí, joder, menos mal, tío. ¿Qué? En el comentario, sin contexto, en el chat. Spider-Man al fin sin telaraña, con telaraña orgánica. Finalmente. Ah, ya era Gorora, tío. Ya era Gorohora. Aunque en el cómic nunca la tuvo orgánica. Pero. Al principio sí, ¿no? ¡Epa! Mira, Al principio Spider-Man con una telaraña blanca. eso era una peli. No lo digo la primera. Yo estaba en TikTok, Ah, no, no. telaraña blanca. Jamás la tuvo.
araña justo ahí. Ya me vi la serie de Daredevil de Disney. ¿A qué es buena, tío? ¿A qué es buena? Aunque las partes de política me aburrió, lo demás me gustó. Es muy buena. A mí me gustan todas. Las partes de política también me gustan. Pero... ¡ay, mierda! No me ha dejado saltar, tío. No me ha dejado saltar. ¿Ves, tío? Me has distraído. Me ¿Yo por distrajiste. Si no he dicho nada, si estaba escuchando lo de... Lo digo a Ichigo, tío. Porque estaba leyéndole y se me ha ido. Mierda. A mí me gusta toda, tío. La segunda temporada me gusta más que la primera. Y están grabando ahora la tercera, a ver qué tal. Pero la tercera ya saldrá post-Endgame, creo. O sea, Endgame, joder. Saldrá post-Doomsday ya. O sea que a ver qué cojones hacen. ¿Te vas a ver Doomsday? Sí, supongo. Sí. Ya por inercia, ¿sabes? ¿Te gusta mucho Marvel a ti? Sí. Antes me gustaba más. Ya no molas Marvel. Sí. Sonaba eso, pero muy bueno. Bueno, yo tengo muchos cómics de Marvel. De DC no sé nada. De DC solo me gustaba Batman, de DC. Como a mí. Yo de cómics solo tengo el de Civil War. Yo tengo muchos. En la estantería. Lo que pasa es que... porque al principio leía cómics, ¿no? En plan de chaval. Luego, claro, con el tiempo ya habiendo más manga que cómic. ¿Cuál es el mejor manga que has leído? No, pues ahora no lo sé. El mejor, Steel Ball Run, te diría. Básico, pero eficaz. Steel Ball... O Tokyo Ghoul es muy bueno también. ¿Sí? Sí. No tiene nada que ver con el anime. Bueno, la primera temporada sí, la primera sí. Pero luego es full invent. Y también... Buah, no sé, tío. Es que hay muchos. ¿No te gustan los clásicos One Piece? Sí, Dragon me Ball? gustan, pero no son los mejores. Bueno, Dragon Ball es muy bueno. El manga también. Más Es- el manga que el anime, porque yo Sí, creo que son sí. iguales, ¿no? Yo creo que es mejor el manga. Porque, sí, Toriyama dibujaba muy bien. O sea, la narrativa visual la hacía muy bien Toriyama. ¿Qué significa narrativa visual? En plan, lo que quiere mostrar. Sí, o sea, los diálogos sin palabras, que son solo con el dibujo. Ah, amigo. Vamos a ver con este Venga, a dar. fósil. Yo voy a ir a hacerme... Vale. un momentito, ¿vale? ¡Ah! Calentarme la Goro eres Goro tú, el Goro joven, Goro humano. Goro veo que Goro has Goro llegado hasta Goro aquí. Goro sane, Goro salvo. Tío, se le marca mucho el paquete. Con el taparrabos ese que lleva, el pañal. No había ni Goro, soy pensado uno de que los hiciera Goro eso. 4 Goro ancianos y me Goro llamo Goro Gambagor. Si Goro vienes a Goro verme es porque Goro ya, Goro sabes, Goro todo lo Goro ocurrido, Goro última, Goro mente. No es Goro así. Goro toma. Y se baja el pañal. Pero claro, no le funciona. Se bajó el la escopeta. pañal, ¿en serio? No, ojalá lo hiciera. Goro, ahora Goro puedes. Goro, solo Goro queda, Goro una, Goro pieza. Pero al Goro verte me Goro has, Goro recordado, Goro cuántos, Goro peligros, Goro aún te Goro aguardan. Goro hay, Goro algo que Goro quizás te Goro ayude. Se Goro dice que en la Goromina se Goro haya una Goro arma que Goro dejó a Goro allí, Goro un Goro héroe de la Goro antigüedad. Goro es un Goro tesoro Goro único. Y como Goro tal, Goro hemos Goro protegido Goro durante Goro generaciones. Goro ahora que los Goron nos Goro encontramos al Goro borde del Goro abismo, Goro puede que nos Goro ayude a Goro salvarnos. La Goro arma del Goro héroe se Goro guarda con Goro celo en las Goro minas. Goro habla con el Goro guardia y Goro llévatela con Goro bendición de los Goron. De los Goro-Goron, perdón, ahí tuve un desliz, es la edad. No puedo dejar de ojearte el bulto, Link. Mira, cuando te das la vuelta delante mío, te sigo con la mirada. Y estoy mientras fumo pipa de esta. Y tengo los labios de trancas y barrancas también. Tiene los labios de trancas y barrancas, tío. Y el pelo de Bob Marley. Y el pelo de Bob Marley. ¿De Bob Marley?
Y la chepa de trabajador de mapa. Chepa. Chepa. La chepa de... Es broma, es broma, es broma. La chepa... ¿De qué? Uy, Pachi, cuidado, Que creo que ya sé lo que has Goro dicho. No tienes ni goro idea. No me dejas sacarla con la espada, tío. ¿Y estas gorosillas? Al final sí que se te va a quedar el goro en la cabeza, ¿eh? Sí. ¿Quieres que Goro hable así todo el goro rato? No, prefiero que no. A mí me Fuerza alegra. Venezuela, eso es cierto, tío. Mucha fuerza Venezuela. De verdad, lo digo de forma no irónica, de verdad. Es que 2 terremotos, qué locura. 2, ¡2! Yo pensaba que era uno solo. No, han sido 2. Qué locura. Es que al parecer un terremoto puede provocar otro. Sí, eso es verdad, eso lo sabía. De cuando pasó aquel... ¿Te acuerdas aquel en Japón de 2012? Ah, sí, Que tío, fue un tsunami, un tsunami que luego fue terremoto, creo. O fue al revés. Fue un terremoto que luego fue un tsunami, ¿no? O algo así. No lo sé, pero sí que fue súper. Sí, pero que fue uno detrás de otro, me acuerdo. ¿Cómo tuvo que ser el terremoto o el tsunami para afectar a Japón? Y que luego pasó también lo de El país más Fukushima. preparado para terremotos, ¿sabes? Y lo de la central nuclear de Fukushima también. ¿Qué pasó en la central nuclear? Que hubo un terremoto y casi hay otro Chernobyl. ¿Qué fue en el mismo año? Por la época. ¿Qué Fue goro? terremoto y luego tsunami. Sí. Mis queridos venecos, mucha fuerza. Sí. Pero yo no lo digo en plan racista mal, Lo digo en plan cariñoso. Igual que a mí me pueden decir Manolete y no pasa nada. Ahora estoy bien paranoiado, tío, abriendo todos los cofres estos, Ahora Se estoy llama con la Sebastián. paranoia Me gusta de que no haya otra llave aquí. Bueno, la siguiente sala mira qué forma tiene. Esto tiene una forma de boss. Tiene una forma de Creo que escenario. En cada templo hay un mini jefe. Tiene una forma de mini jefe esto. Sí, tienen muchos protocolos en Japón. Igual que en Chile, ¿no? En Chile también hay mucho protocolo de terremoto en Chile. Y en México no lo sé. En México sé que hay muchos también. Bueno, porque es que en México justo pasa por ahí la falla de San Andrés. San Andreas, tío. Sí. ¡Eh! El Goropatriarca. pueden ver así. Este es el de las pizzas. El de... No nos hemos 2 pizzas. Comí 2 pizzas. Y 2 Coca-Colas. Y nos llaman gordos. ¡Es verdad! ¿Pero gordos de Es qué? verdad. Es ese tío. Goromano. ¿Qué hace un goromano por estos gorolares? Aquí no debe acercarse goro nadie. No nos goro queremos goro... No goro queremos gorotipejos que goro vengan a por nuestro goro tesoro ni por nuestras goropipsas. Con sus 2 goromapsas estamos combatiendo en una goro horno de goropipsa. Cuidado, Aquí tendrás que usar la pota, Sí. En algún momento. Para esquivarlo no. Mierda. Cuando te empujes, o cuando vengas hacia ti. Ah, claro. Seguro que esto es en plan de hacer sumo. No veo, cámara. Me estoy dando en la panza. No me deja usar la espada. Así me deja, sí. Ah, no, pero se cubre el cabrón. Hostia. Ah, vale, ahí. Hostia, que se cree Sonic el cabrón. Ahora, Mierda. Ahí había que pillarle. Hay que mantener, creo. ¡Vamos! Ahí, eso es. Esto es como Bowser del Mario 64 un poco, ¿no? Es verdad, ¿Inspiración o plagio?
A mí me recuerda a los ¿Plagio o de- copia? Me recuerda a los gigantes de... No, mierda, se queda aquí. A ver, una cosa es que tenga las botas. En plan, para que no le empuje, pero si eso me ha puesto como para levantar el muro. Sí, está cachas. Only Bowser. Vamos. Joder, cómo le Goro rebota los Gorolorzas, tío. Solo Only Bowser. Goro ay, me Goro has Goro dejado, Goro hecho Goro pedazos. Goro para ser Goro humano, Goro tienes una Goro fuerza, Goro portentosa. Goro por casualidad, Goro estás Goro buscando a nuestro Goro jefe. Cuando dice Goro jefe tienes que volver a decir Goro. Lo Goro sabía, Goro entonces Goro llévate la Goro arma del Goro héroe de la Goro antigüedad. Pero Goro a cambio, ¿por qué no me Goro come la Goro deberías ayudar sin Goro falta a nuestro Goro jefe Goro. Está subiendo el nivel del mar, tío. Bueno, del magma. ¿Por qué? Sin contexto alguno. Lo tienen a control remoto. Va por tu luz. Primer try, chaval. Soy buenísimo. Es buenísimo, ¿no? ¿Cuánto Es que- me cuesta encontrar la llave? Sí, ha sido más difícil encontrar la puta llave, tío, que el boss este, que el miniboss. ¿Qué ruidos de asturiano la silla, dices? ¿Ruido? ¿Hago ruidos yo en el Ya. micro? No, no será mi aire. Tú me escuchas No. a mí. ruidoso. Arco del héroe. ¿Por qué gritas ahora? No sé, lo has dicho de una forma que te ha ilusionado, tío. Me ha ilusionado tanto. ¿Sabes qué juego tiene arco? ¿Cuál? No, no, no. ¿Cuál? ¿Qué te creas que va a decir Resident Evil 4? Es que no tiene arco el Resident Evil 4. Por eso. Yo ya te iba a decir que estás loco, Yo ya te iba a matar, tío. Que No no tiene. Que no es coña. Que. Un momento, a ver. Que se inspiraron ambos. Falta pensarlo, ¿de qué año es este juego? Salió junto a la Wii. O sea, tiene que ser entre el 2007 quizá. Joder, Puede ser. Bueno, ahí salió para está GameCube ese. este juego. Pero también salió para Wii. Ah. En plan, salió a la vez, en ambos. 2006 salió. Resident Evil 4 salió entre 2004 y 2005. A partir Joder. de ahí ya verás. Un momento, que han picado, ahora vengo. Muy bien. Aquí con esto hay que hacer algo. ¿Pero el qué? Bueno, este matarlo, eso sí. De eso no hay duda. A ver. Uf. Hay que hacer algo, pero ya. ¡Hostia! Ah, ahora claro, igual les tengo que dar con el arco ahora que lo tengo. En el ojo. Ay, pero están todos vivos, tío. ¿Cómo quieren que apunte? No me da tiempo. Ahí está. Ok, tío. Ahí. Pero bueno, podía apuntar. Al menos ya sabemos derrotar a estos. Voy a esperar a que se gire este. Espera que el mando... Es más poco preciso esto para apuntar. Ahí. Vale. Siguiente. Tú eres el siguiente. No, tú. No, tú, que tú barras el paso a un sitio. Ahí está.
Siguiente. No me da. A ver, ahí. Y ahora al otro. Ahí. Este... ¡Pum! Soy malísimo, tío. Pero tengo buena puntería. Vale, hay algo que te quería comentar, Goro, Asturian. ¿Qué? Australian. ¿Qué quieres, Goropachi? Tienes que conseguir una caña de pescar. ¿Y dónde pillo esa mierda? No lo sé, pero tendrás que conseguirla, ¿eh? Porque te va... es útil. Como no esté aquí... No le digáis nada, los que sepan en el directo de qué va, la caña no se lo digáis, por favor. El sistema de apuntado en la Wii es mejor, sí. Buah, yo me pasé el Skyward Sword en la Wii, que tienes que mover el mando usando el mando, ¿no? La espada. Sí, Y para apuntar tenías que usar el mando de la Wii. sí, Buah, eso era una gozada, estamos Goro viejos. Aquí ya. hay un Goro Hasta que anciano. La Goro Wii, el año que viene la Goro Wii cumple 20 años. No, ha sido este, ¿no? No, este Ha es sido nuevo. este. Dios, lo he encontrado de casualidad. Este es Goro negrito, Mira, el 19 de noviembre la Wii cumple 20 años. Ya Pues se puede considerar una felicidades. consola Pues retro. felicidades a la Wii. Nos hacemos viejos, Goro, por fin has venido. Goro, hoy que Goro quizás me acercarías a Goro verme, Goro joven, Goro humano. Goro toma la Goro última Goro piezas de la Goro llave. Goro ahora Goro puedes Goro unir las Goro 3. ¡Vamos! Si Goro utilizas esta Goro llave, Goro abrirás la Goro sala donde Goro está Goro ensinado Goro Goron con Goro Kong. Goro nuestro Goro jefe, Goro. Goro no sabemos Goro poder. Goro que Goro pueda Goro tener un Goron con Goro en Goro la Goro extraña Goro forma de que Goro ha Goro tomado. Goro, pero si Goro has Goro llegado hasta Goro aquí, Goro supongo que Goro mereces Goro al menos Goro una Goro oportunidad. Goro venga, Goro apresúrate y Goro vete a la Goro sala del Goro jefe, Goro. Me ha dicho el tío sin ahogarte. Ajá, ¿viste? Madre mía. A ver qué hay aquí dentro. Rubia púrpura. ¡Wow! Vamos para allá. Goro Mohamed. Esto lo has dicho tú, no yo, Fame, esto lo has dicho tú. Nosotros nos lavamos las manos. Aquí nos lavamos las manos. Manos limpias. No, no. Hostia, ahora se van a activar otra vez estos Goro mierdas. Ah, no. Están Goro muertos. Para Goro siempre. No, están Goro dormidos. Ah, vale, perdón. Mira, aquí hay un cofre grande. Este es el ruido que hacía la pared esta del Mario 64. ¿No? Sí, los... ¿Cómo se llaman? No sé, tenía el nombre raro, tío. Los fondos son... Esto es algo importante. Mapa... La llave jefe. ¡Brújula! Dios. Mejor mierda. No, pero por lo menos te ubicas. Mapa. Majin Buu versus Donatello hoy. No lo entiendo, tío. Que juega... Ah, vale. Juegan Noruega contra Francia, ¿no? Majin Buu, ¿quién es? Haaland. Busca en Google Haaland Majin Buu. Ya verás. Es igual el cabrón. Sí, justo ahora empieza el partido. Francia-Noruega. Vamos a cerrar el directo, señores. Hay que ver el partido. ¿Te imaginas, tío? Tiempo de... Buen directo, señores, pero hay que ver el partido de Francia-Noruega. Goro babosas de Goro mierda. Tío, como diga Goro luego, Pachi, te voy a matar,
Yo no he dicho nada. Como Que luego me mata, voy a diga. decir Goro todo el rato. Como Pero, luego diga vale, Goro, me voy a volver loco. Pero no es culpa mía. Goro culpa tuya. Uy, estos están dos en el mismo sitio. Esto es Goro trampa. Uy, me Goro caí. Por Goro malo. Los Twoms, es verdad, se llamaba así la pared esa. Los Twoms. Pero esos no son los. Ah, no, esos son los Roca Picuda. Es verdad, supongo. Roca Picuda es el que tiene la cara esta de mala hostia. ¿Qué hace? Hostia. Tío, cabrones. Esto no se hace, Esto no se hace, tío. Game over. ¿Qué significa esto, Pachi, en inglés? Que yo no tengo ni idea. Game Es como over. jugar debajo. Ah, vale. ¿Pero debajo ok. de qué? Over es por encima, Pachi. Pero... Vale, te lo compro. Al menos aparecemos aquí, tío. No me Goro, jodas que la acabo de Goro. Al menos Goro aparecemos Goro aquí. Lo que pasa es que Goro representan los Goro bichos. Hostia, cuánta flecha me da. Así da gusto. Uy, casi. Ahí está, fuera. Se me ha puesto en medio. No he podido saltar. No has Goro podido saltar. Pero te ha costado. ¡Que me ¡Ay, Goro que te Goro caigo! caes! Qué épico No me está jodas, quedando no esto, me Goro, jodas, sí. Pero como que no todos nos dejan. Uy, uy, Vamos, uy, vamos, uy. que Goro puede, vamos que Goro puede. No hace falta que lo Goro mate. Para que no me moleste. Sí, porque Qué Goro épico ha sido esto, ¿Tú no has visto Midland Saga? Chaval. Esto ha sido de pro, Esto ha sido... Parece jugada planeada. Mira, ahí están esperándome los cabrones estos. 200, Sí. Son como cucarachas, tío. Cuando hay una hay 100. Bueno, iba a decir otra cosa. Uy, 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 uy. Cuidado, Te ríes porque tú has pensado igual. Te Goro controlas, tío. Sí, sí, no te Goro, no te preocupes. Yo quiero que te Goro haciendo Ahora. Toma. El hombre es el Goro único lucha. animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, Esto lo demuestra. Al menos están los bichos muertos ya. Había quedado un murciélago rezagado ahí. Un murciano. Bueno, ¿qué ese, no? Se llaman los murciélagos en el Zelda. En el Zelda tiene todo un nombre diferente por la cara. Claro, esos son seres, bichos diferentes. Pero sí es un murciélago. Se ve claramente, además. Bueno, la enciclopedia de Zelda. ¿Qué dice en la wiki Zelda? Mira, te lo digo. Ahí está. Lo peor es que lo busco. No tienes nada mejor que hacer. Ven. Oye, esto es de estos que es con una piedra. De estas de temporizador. Se llama Kese. ¿Ves, tío? ¿Que eres un turista de Zelda? No, que he dicho que son seres diferentes. Se me es una referencia a Resident Evil 4. Sí, ¿por qué? Pues porque no quiero. Ah, claro, ¿no? Pensé que decías el nombre de Kese. Digo, es imposible eso ya. No, esto es referencia a Alpha. A ver dónde quieren que vaya. No hay más camino. Solo este, el del puto bicho este. Ya era un pelicazo. No puedo... Es verdad. Qué bueno visto. ¡Hostia! Cuando tienes la flecha se ve... Mejor. Dale, dale, papu, dale. Ah, de dos. Toma. Ay, claro. Se Decía, cayó. ¿por qué sube? Estaba pensando por qué sube siempre. Sí, hay gravedad cero, ¿no? Y voló. ¡No! Con el Goro arco. Pensaba que me caería hacia adelante y me caería ahí. Es que
Goro confunde. Pero confunde. Al Faces of Evil ese no juego yo ni aunque me pagues. Ni aunque me pagues aquí 100 bits o lo que mierda sea lo de YouTube. ¿Cómo? ¿Qué juegas? El juego este de Faces of Evil, tío, del Zelda. ¿Sabes cuál es? El de Philips ese de televisiones. Sí. Me sale el meme del... Sí. Es el del meme ese de Herboy. Ni de coña, tío, juego ese. Ahí acabamos con nuestra propia vida, Pachi, si jugamos a eso. A mí me molaría. ¿Sí o qué? Vale. Perfecto. Ya vamos full vida ya, otra vez. Estamos de vuelta. Volvemos a casa. Creo que no, Tienen que ser las pequeñas, ¿no? Por cojones, ok. ¿Qué pasaría es algún complejo? Sí. ¿Te has contado a tu... Ahora que dónde hay que ir, a ver. la baguette? Ahora... Aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Les has contado la historia de la baguette? ¿Qué baguette? La de la baguette y el irlandés. ¿Se la has contado? No sé de qué hablas. Ah, Hostia, ahora hay bichos aquí. a ver si me quieres que lo cuente en directo. ¿Pero qué historia? La de la baguette y la irlandesa. A ver, cuéntala. Que te juro de verdad que no sé de qué historia me hablas. Ah, no te preocupes. O sea que no te entiendo porque se te oye muy bajito. Es que estoy comiendo. Ah, a ver, cabrón, si me dices con la boca llena, tío. ¿Cómo quieres que te No. entienda? Pero es que estoy más centrado en comer que en hablar. Ah, vale. Habla. Goro. Astronauta con complejos, buen canal secundario. Mira, me pregunto qué será ese punto morado gigante dentro de un escenario completamente circular. Perfectamente circular. Sí, me pregunto qué habrá ahí. Yo creo que me enemigo como... Hay un enemigo de la patria ahí. De la Goropatria. La Goropatria Goron. Yo creo que es el Santiago Bernabéu. Cuando hay una rupia me jode. Ya verás como luego cuando te escuches rupias no vas a escuchar. Sí, porque mágicamente no se me gastan nunca, ¿sabes, tío? Es un glitch raro que tiene. Sí, es un bug raro, tío, que tiene mi consola, ¿vale? Verdad. No, a ver, no es raro, es... Pensaba que lo que había... Es curioso, ¿no? Sí, lo que tienes que hacer es que cuando se te lleva la consola, te acercas con un mechero y dices... Escúchame, me da mi cena, o si no, te lo juro que te digo que va. Ok. O sea, que no es nada raro, que es Se activa el bug, no, una curiosidad, ¿no? Es una singularidad, ¿no? Que tiene la mía. Vale, ok. Vale, y ahora hay que matar a la otra pared. Ya estamos. Como lo Fuera, del rayo aquel del espacio que hizo que un juego de Super Mario 64. Los cartuchos personalizados de Mario 64. Esto es nuevo. No, tú sabes la historia del bug aquel del Mario 64 en ¿Cuál? el nivel del reloj. Pues que lo estaba Me jugando, suena. tío. Tú te has jugado al 64, ¿tú te acuerdas de la cosa del reloj? Que hay unas plataformas giratorias. Sí. Vale, pues estaba jugando ahí un chaval, un chico con un amigo y estaba retransmitiéndolo en directo. Sí. Y justamente había un enemigo, creo que era un bopón,
y estaba cerca de esta zona de plataforma que cuando le explotó, el Mario como que se chocó hacia atrás y no sé si se Hostia, esto va a saltó toda explotar. esta zona y subió hacia arriba. En plan, si saltó toda esta zona de plataforma, subió hacia arriba hacia el segundo nivel, o al contrario, bajó de golpe. Entonces se quedaron flipando y decían que eso fue una anomalía porque puede ser de un rayo. Una anomalía. o algo así. Sí, ¿Por fue qué? un rayo gamma Por del una espacio. supernova de estas del sol. De, ¿sabes lo que digo? Te juro. Esto que son como círculos que salen. Las ondas. ¿No? Las ondas solares. Sí, las tormentas solares. Las tormentas solares. Puede ser. Decían que eso en plan un átomo, una molécula o una partícula entró en la DS, en la 64 del chaval, y hizo que uno de Joder. los bits se volviese en 1 o en 0, entonces provocó que. Una fumada, Qué casualidad, ¿no? te lo juro que fue una locura. Lo que pasa es que después me vi un vídeo y decían que no, que será una fumada. Y por casualidad no había nadie para grabarlo, ¿verdad? En plan, se grabó, lo del 64 se grabó. Ah, se grabó. Sí, está en internet, puedes buscarlo. Y pasó de verdad. Se pegaron años buscando el bug o el glitch para hacer eso porque para los speedruns siempre que flipa. No me chupa Y llegaron el imán. a la teoría esa. Te chupa. Es que no te chupas, tío. El imán. El imán, ¿eh? ¿Qué tipo de imán? El de ¿El de la... las iglesias? el de o la mezquita. bueno, iglesia no. De la mezquita. Iglesia, digo yo. Otro. ¿No puedes subir esto? ¿El qué? Esta es una flecha. Y si le das un flechazo y le... Yo voy a intentar... Aquí en el aire... Toma, chaval. ¡Ve! Ya está. Soy Vale, pero extremadamente... no te ve. Ahora sí que está boca abajo. Ah, no, ahora está bien. No, está boca abajo. Están ellos boca abajo. Es verdad. No sé si no tiene. Mierda. A mí me confunde estar boca abajo. ¿Sabes que hay un nivel de raíces así? Que no tiene visual? Sí, lo sé. Pero esto no es un rail. Bueno, pero es que Ni mira, tiene nada que por ver eso tampoco. puedes disparar. No puedes moverte. Dale. Dale. Ya le he dado. Yo. No le daba, se ha fallado, malísimo. He fallado una, tío. Madre mía, Porque miope, se tío. estaba moviendo. No, te estaba moviendo tú. Se va. Que va, tío. Ahora tengo que volver a usar el imán, porque tendría que haber caído ahí. Sí que te gusta la música. Me encanta. Casi gol de Mbappé, tío. Mba mierda. Ahora están jugando ahora, Sí. Si lo hemos dicho como 4 veces. No lo- Si he dicho que cierro directo y te has reído. ¿Ah, sí? Sí. Tienes demencia senil, pero prematura ya, No, es que a veces hablo sin pensar. A veces, solo. Solo a veces. Yo creo que hablas sin pensar, especialmente cuando compras algo con Resident Evil 4. No, ahí el que habla sin pensar eres tú. No. Que no tiene ni idea, no sabe jugar Resident Evil 4. No, tío, no. No sabe jugar remake, es un Mira, saco. cada copia de Resident of Zelda está personalizada. Pues sí. La mía está personalizada, de hecho, mira, las rupias no se No te gastan lo nunca. sabes, Pache, espera, el tipo estaba haciendo un concurso de speedrun y estaba en tic-tac y le cambió una coordenada de altura, pasó un bit porque el cartucho estaba pocho y lo sabía. Eso, ha hecho falta. Estudiante Pache encerrados en la sala de Alemania. La puta sala del imán, Voy a dejar un poco el juego. ¿Ves? Ahí me he soltado. Ahí estamos. Que no se me escapa ni una, chaval. A ti no. Irul es cagada, chaval. En el reino chaval empeñón a las mujeres se las respeta. ¿No has visto esa canción? De Japón es cagada. Japón es cagada, carnal. ¿No la has visto? Temazo, Vamos, que tú puedes estudiar. ¡Vamos! ¿Quieres darle ya? ¡Vamos! ¡Dale ya! Es que quiero que haga el giro. Que no, que te matan. Para. Está cargando para que gire.
Ya, pero que te para dispararte, que te da. O sea, que te mata. No me deja en paz Vale, este. a que al final te mata y todo por... Este acosador no me deja en paz, tío. Acosador, dice. Ponte en el otro lado. Ahí. Ya está. Dispara. No, hombre, te has de pegar, no, que no lo ves. Bueno. Y ha caído. El otro. ¡Ay, qué tal! Bokoblin es cagada, chaval. Ahí, yo creo que de ahí lo ves bien. Yo creo que ahí, desde ahí lo matas seguro. Pero no lo veía. Bokoblin es cagada. Dale. chaval. ¡Ahí, ahora, suelta! Ya está. Está bueno. Pum. Dale a los jarrones, a ver si tienen un corazón o algo. Pero mis animes imperialistas me dijeron que Japón era lo mejor. Sí. Y también te dijeron que los japoneses son los más extrovertidos y todo eso. ¡Corre! Uy, pensaba que iba a tirar. ¡Hostia! Aquí viene todo el clan, chaval. Ahí está, ¿ves? Yo le he dado con la espada que más fácil. Pero bueno, si quieres farmear Aura. Yo vivo para Laura. ¡Vamos! ¡Ay! ¿Quién es ese tal Laura? ¡No! ¡Que tiene medio! O sea, medio corazón. Tienes un cuarto de corazón. O sea, ¿Qué dos es? golpes y acabas en el hospital, chaval. Paches cagada, chaval. No, pero dale normal. Que venga el siguiente. Parece que puedes morir Siguiente. en Resident Evil 4. ¡Ven aquí! ¡Coge el corazón! Cogí el corazón. Ahí estamos. ¿Qué aura tengo, tío? Aura of Farming. Link of Zelda. Aura of Farming. The Legend of Aura. Of Aura Farming. The Legend of Aura Farming, ¿ok? Ahí estamos. ¡Vamos! Falta un escudito, pero bueno. Es verdad, el escudo ha muerto. ¿Esto Tiene qué la es? llave de... Hay que meterle la goro... No, la llave. Ah, vale. ¿Y la goro llave? ¿No tienes llave? Sí. Pues ¿Puedo recoger la a ver, flecha? por dentro. ¡Uy! Se puede recoger. Ah, tienes que estar aquí pegado. Vale, es que somos unos genios, Qué fuerte es. La goro llave es cagada, chaval. Tío, yo tenía... ¿Tú te acuerdas? En el Skyward Sword que hay un templo que son como unos engranajes Sí. que están en el templo que viajas, tío. Yo tenía ese templo de fondo de pantalla, ¿no? Que se giraban los engranajes, en plan animado. En plan cuando iba al instituto, tío. Qué Durante guapada. una época. Pero, claro, con ese fondo de pantalla, la batería me duraba 2 horas. De verdad, sea. Me Además, duraba, es que, chupaba batería que no los veas. portátiles de hace... ¿Cuánto sería? ¿10 años más? No, era mi móvil. Ah, tu móvil. De hace no sé cuánto. A saber cómo lo hiciste, si quieres. Pues hace 10 Creo que me lo descargué en la App Store, creo. En la Play Store, ¿sabes? Creo que me lo descargué. Era un fondo animado, tío, y que está guapísimo, en verdad, pero la batería me duraba 2-3 horas. Aunque no estuviese viendo el fondo, ¿eh? O sea, se ejecutaba en todo. Sí. Pyrus, demonio. Golden Belé. Yo le voy a meter un gol a este tío. Antes tengo que averiguar cómo se mata este. ¡Vete el amor, cógelo! En algún momento dejará de echar fuego. Oye, no eres Mr. Afraid, tengo la sensación de que su Power Magic detiene este ojo Brave Dandy que tiene algo. Vale, hay que romperle el ojete, básicamente. Esto ha sonado... Es definitivo y vulgar, la verdad. ¡Uy! Cuidado... Aquí en su cara, chaval. No, técnicamente ha sido mejor. ¿Se lo cubre? Digo yo, vaya basura de cadena. Encerrado. Está roto con el lágrima.
Cuidado, cuidado, que no tienes flechas infinitas. Tengo 24. Ya está. Cuidado, cuidado, que viene. Voy a coger la flecha esta. Mierda. Buena. Vale, ya Una de sabemos cada que 3 para flechas qué- le da. Es lo que te iba a decir. Análisis estadístico. Sí. Esto es estadística pura. Buena, ¿Has visto? Vaya campeada. Te apetece un guiar por ahí. Pero no cae. Si le das en las cadenas. O que se choque contra un pilar o algo. A lo mejor hay que traerlo a un pilar. Que se choque. Pero no, porque va solo. Va como le da la puta gana. Y si le agarras de la cadena y ¡Ey! Se le puede agarrar de la cadena. ya lo acabo de. Un poco de lo acabo de decir. Pues mira. No puedo. Bueno. Ah, la pota. Ah, con las botas, claro. Hostia. No, pero quítate. ¿Pero por qué si coge la cadena? Porque está intentando atarlo a un pilar. Pensaba que era lo que había que hacer. Ay, esto es imantado. Ah, claro, el suelo. No era lo. Ahora hay que inflarte a hostias. ¡Ojo! Ahora sí. Qué fácil parece ahora, tío. Ha perdido ahora. Desde que sabemos cómo se hace, ha perdido ahora. A ver, date la vuelta. ¡Date la vuelta ya! Adeu, Calamity. Tienes que decirte que se va. Ah, adiós Calamity, que vaya bien, tío. Buenas noches. Buenas noches. Este es el Laura Monster, es verdad, el Laura Monster. Laura. El monstruo aquí en deuda de aura está el cabrón este. Laura Monster. Laura Monster versus Aura Monster. ¿Hay fase 2 o ya está? Si no hay fase 2, Laura total. Nah. Vende humo. No, en los jefes de zona. Era más difícil la planta carnívora del otro día. Pero porque éramos principiantes y no sabemos cómo iba. ¿Ahora esto qué es? Un trozo de máscara, ¿no? Ahora es un machine. Con este ya tenemos Dos fragmentos de sombra fundida. Me cojo. Uf. ¿Qué? Mm, mm, ¿Qué haces, tío? mm, ¿Qué haces, tío? Me cuesta decirlo, ¿eh? Me
coges de buen humor. En recompensa por toda tu ayuda. El internet me ha hecho mucho daño. Te voy a contar algo interesting. Gracias, Ichigo. Come, coges. ¡Ah! Tío, ¿qué es esto? ¿Qué stand? Así se llama el usurpador, el Tirano de las sombras. es quien ha tenido este manto oscuro sobre tu world. Tarjeta roja para Irak. Es muy fuerte, demasiado fuerte. Tú estás aún far away de poder medirte con él. Pero a mí, su fuerza no me asusta. Yo me niego a reconocer Ah, Zant, como Rey. Uy, ¿Cómo que Ray? ¿Cómo que ya, Ray? que me ha entrado el hipo, me ha entrado el hipo. Ah, vale, vale. igual que me niego a creer que este mundo de Ruth esté gobernado por esa princesita consentida vuestra. Esa Zelda. La fantasía más chill de Pachi, dicen por aquí. ¿Qué opinas? Aunque- Yo sigo con mi trabajo, aunque supongo Que nada de esto es culpa tuya. Ella no eligió his destiny. Ah, no, eso sí. Yo ahora lo único que quiero son coger los... Fragmentos de sombra fundida. El resto me da igual. Y el tío muriéndose ahí enfrente nuestro. ¿sabes? Venga, solo queda. Uno. Hacemos un esfuerzo. El otro se ha quedado perdiendo aura ahí delante nuestro. Ya. Está pensando que 3 burpees no eran suficientes. 3 burpees. Lo que cabeza más plana, ¿no? Pilla el corazón. Aunque no me hace Más falta. vida a Link en plan, se los come, se los mete por el orto, se los guarda y le da un poder. Nunca lo explican. Ven qué cabeza más plana. Polnareff, tío. ¡Es Polnareff! Es Polnareff este tío. ¿Por qué es Polnareff, tío? ¿Por qué, tío? ¿Por qué es Polnareff? Con la carísima, oye. ¿Qué gogo hago yo en este gogo sitio? Ay, gogo, cómo me gogo duele la gogo cabeza. Claro, es que Polnareff era fácil. Claro, es gabacho. Vamos allá. Ahora el modo furro, ¿no? Modo Terian. Gorompier Goronarev, claro. LinkedIn. LinkedIn. ¿Sabes qué se dice LinkedIn en vez de LinkedIn? LinkedIn, ¿en serio? Sí. Porque es como enlazado dentro, ¿sabes? Enchufado. Significa, ¿no? LinkedIn. ¿Verdad? Los enchufados. Hostia, me han hecho TP fuera. Heroico LinkedIn. Al norte más allá del puente que flanquea la gran pradera están las tierras protegidas por el espíritu Lanairu. Allí encontraréis a quien buscáis. Ringo Stagabo. LinkedIn. Leon, Mini Leon. Mini Kennedy. Ilia Topuria. Te lo he dicho, este juego son referencias. Tienes que salvarla. Le van a partir la cara en la Casa Blanca. Los monstruos debieron de llevárselo a algún otro sitio. Siempre he podido seguir adelante gracias a ti y a Ilia Topuria. Solo pensar en vosotros me daba fuerzas. A mí, Leon J. Kennedy. Pero ahora ya puedo seguir mi camino yo solo. Puedo ser un Resident Evil 4. Se lo han pensado. ¿Recuerdas lo que te dije en Ordon? Cuando sea mayor quiero ser como tú. Y quiero ser un Stars. Como Resident Evil de... Resident Evil 4. Como Leon Kennedy. The Resident Evil 4. Y 2.
Y... ¿Cómo mierda se llama el nuevo? Que no me acuerdo. Requiem, ¿no? ¿Se llama? Requiem. Requiem. Por eso no te preocupes más por mí y ve a salvar a Aida Topuria. Ya me ocupo de los niños, causa. Ya me ocupo de los niños, causa. Puedes estar tranquilo. Vete donde estén aquellos que más necesitan de tu ayuda. Declaró inaugurada la nueva era de las Didi Parties, parte 2. Al verte me recuerdas al héroe de la antigüedad cuya leyenda se escucha por todo Hyrule. 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 Que las diosas creadoras de Hyrule te bendigan. Tú, maleducado. El niño de delante El no, turbio del fondo, no me chaval. hace la reverencia, ¿eh? El Esto es... adulto con enanismo Sí. ese del fondo tampoco. es tampoco. Esto si fuera realista medievalmente les habría cortado la cabeza con la espada. Les habría hecho la de esta. Os voy a enseñar yo quién es el héroe aquí. O de Momo. De Ben. ¡Ya! Ahora dónde a mierda hay que ir. 2-0 ya va Francia contra Noruega, tío. Hostia. LinkedIn, hay un tal LinkedIn por aquí. El dios del cardio. Por fin te encuentro, LinkedIn. Tengo un correo para ti, vamos locos. Este tío es el Valentín San Juan ese. Siempre le gusta recibir cartas. Toma 2 cartas, Toma, loco. Me alargo, que tengo que hacer, que seguir con el reparto. Tengo que hacer un Ironman y 2 medias maratones y una maratón entera. Hasta luego. Hasta luego, loco. ¿Dónde está el lago Ilia este raro? Abre el mapa. Está aquí abajo el mapa. Cuando se puede ver toda la zona desde el mapa a mapa. Ah, por aquí voy al bosque, es verdad. ¡Wow! Bueno. Y ese se me ha quedado mirando ahí, quieto. Era amable, esperaba su turno. A ver, aquí estaba el bosque aquel. No, o no. ¡Cuidado! ¡Oh, no! A ver, ¿dónde están los Zora en el Zelda original? Pues al lado del castillo. En la zona oeste. Al lado del castillo. Ah, en la zona este de... Mm, Sí, había un río y si tú seguías el río llegabas a... vaya, pues aquí no hay ningún puto río. Y bueno, hay un valle inquietante. A ver aquí. Ah, que hay zonas más que no has descubierto aún, Sí, estoy mirando. A ver, esto... Pero pensaba fuera. que todo el mapa de abajo ya lo habías descubierto, ¿ves? Esta zona nueva no aparecía. ¿Cuál es esta zona nueva? La que acabas de ir ahora, donde están las 2 rocas, en el mapa de Ah, abajo sí. no te aparecía. Ese camino. Ahora Hay sí te que, aparece. hay que O descubrir sea, el tienes que ir mapa. explotando, sí. Voy a volver al mapa ese de antes. A verlo. Igual ya puedo ir al castillo o alguna mierda así. ¿Quién sabe? No has visto nada. A ver, por aquí. Bueno, en verdad tengo que ir a la entrada que no esté tapada, en verdad. Valentín San Juan y su puta bici, tío. Tú lo entendiste todo. Hostia, no lo entiendo, eso que sigue. Es un tío que hace como TikToks de que va como en una bici estática todo el rato, hablando en una bici estática. Con un acentaco catalán que flipas. Eso está tapiado esto. ¿Es por dónde has venido? No, por aquí está el bosque.
Veamos. Este es el bosque Deku. Esta. La reconozco. Aquí están los Goron. Goro. ¿Cómo es que tiene caballos? Esto lo inventó Red Dead Redemption 2. Los inventó el Red Dead Redemption 1. Los caballos. Buah, de verdad no sé dónde ir. ¿Cómo abro un mapa? Tío, este me está tocando los huevos, Ponía mapa en grande, tío. La madre que me parió. A ver, ¿dónde Qué hay que ir? pavo, tío. Esto es Este es el bosque. el bosque. O sea, ¿puedes alejar más? Vale. Vale. Esto es lo que hemos hecho ahora. Vale, pues o por Tratar aquí, de o por alejar aquí, por aquí. Yo iría más para la izquierda, ¿eh? Esto es lo que hemos hecho ya. Que aquí no hay... Aquí está el castillo. Y aquí estaba la entrada tapiada esa. Si no puedes romper la entrada, no. No. Bombas. No, solo tengo el arco. Entonces es una de estas. Igual está al otro lado del pueblo. ¿Te acuerdas que había como un campo? Sí. Que el puente del Smash, justo. Ah, amigo. Si tan solo hubiera un botón indicando en pantalla para abrir el mapa. Tío, cállate, tío. Es que ahora que lo he visto ya no puedo dejar de verlo, tío. El botón de mapa es enorme. Ah, por este lado. ¿Cómo tarda en cargar? Ahí. Venga, vamos, para adelante. A ver, aquí. Tío, es que es muy grande el mapa este. Por primera vez la gran explanada de Hyrule es grande, de verdad. ¿Qué no? A ver. Por aquí. Si es que hay algo, claro. Por aquí estamos volviendo donde Las rocas. hay rocas. Joder, que hayan bombas. Dios mío. Es enorme. Como haya un desierto en plan Gerudo así, nos vamos a perder ahí, Bueno, en el original había un desierto tipo laberinto. Por eso lo digo. De estos de que si no vas por el sitio correcto, De que habría empezado. sí. Eso va a ser jodido. Enorme tampoco, tamaño medio. Tú estás aquí intentando compensar algo. ¡Hostia! ¡Oh! ¿Qué le ha pasado a tu Play? ¿Qué le ha A pasado, ver, tío? espérate. ¿Qué le ha pasado a mi GameCube? Gather Pipe Boosted. Bueno, un gol de Noruega. Todo esto, para quien le A ver, interese. espérate. Vale, un momento, que lo miro. Bueno, ¿quién tiene hambre? En el directo no se ve, pero ha saltado una puta pantalla. ¡Trin! Espera, se cambió la Momento, que lo escena, miro, ¿eh? igual lo veis. Mira, aquí. La consola ha ido demasiado rápida en la emulación de la CPU y ha generado más comandos gráficos de los que Clásico. la GPU podía procesar. O sea, un ¿Lo overflow. veis? Ahí. El clásico error de Windows de GameCube. Sí, tío. Sí. Qué raro, tío. Siempre pasa.
Puedes desactivar el Fast CPU de la GameCube. Y vas a configurar avanzado y tal, pero eso si quieres. Puedes ignorarlo o decirle que... Vamos a ignorar por esta vez, ¿vale? En esta opción que hay en mi GameCube de ignorar por esta vez, el típico mensaje que nos ha salido a todos. Sí. Vamos, que le eche el freno. Lo veas con más calma. Echa el freno Madaleno. Exacto. Bueno, pero tampoco me voy a dejar matar. Que me están tirando del caballo. Ahí. Ya está. En el otro lado del puente, quizá. Que ya no me queda ningún otro sitio al que ir. Vamos. Tío, me... Qué pesados los pájaros estos. Bueno, hay piedras también. Eso es una garra, seguro. Han despawneado. ¿Habrás cambiado de zona? ¿O porque se ha hecho de noche? Ah, puede ser. Que aparecen otro tipo de enemigos. ¿Qué cojones, tío? ¿Ahora dónde mierda tengo que ir? Voy a mirarlo. No lo entiendo. Sí, se ha puesto la música turbia, Que no vuelva a ocurrir, sí, es verdad. Parece mensaje en plan, mensaje bronca. Sí que es cierto. La música ominosa esta. Tienes que conseguir las bombas. ¿Dónde están? En la casa de Don Mechas. La última casa de la izquierda, según subes por la calle principal. En el pueblo de antes, ¿no? Sí. Ah, ok. Ya he mirado una guía, ya está. Zanjao. Ahí he visto unas enredaderas por la izquierda para subir. Ay, menos mal, tío, pesados. Qué pesados, tío. Yo creo que conseguimos las bombas y lo dejo aquí, que son las 9:30 ya. Ok. Si nos guiamos... ¿Verdad que tenías que ir? A ver. ¿Dónde está Don Mecha? A ver. La última casa de la izquierda, según subes por la calle principal. Ah, algo me dice que está aquí. Ah, amigo, por lo que sea. Otra vez lo del mapa, te ha vuelto a pasar lo mismo que con el mapa. Algo me dice que es esta casa ignífuga. Taller de Don Mechas, aquí está. Este tío te construye un mecha. Dos mechas. Hola, joven. Por fin tengo material suficiente para reabrir el negocio. Aunque por ahora solo tengo un artículo. Ojalá se hubiera salvado el almacén. Ahora tendré que aumentar los productos poco a poco. Echa un vistazo. Tengo una oferta limitada. Sí, dame el puto saco. Combinar bombas con flechas para hacer flechas explosivas. Como en el... Como en el Tears of the Kingdom. Te enviaron una carta con toda la información. Resident Evil 4. Sí, Resident Evil tu mami. Saco lleno de bombas. Vamos, ahí caben todas esas. Aquí cabe una. Siempre busca la pega todo, Venga, va. Pues se acabó lo que se daba. Bueno, ahora publico un vídeo, o sea, os quejaréis. Si habéis estado en el directo, en el vídeo tenéis que decir fría la capallo. Será nuestro código. Mira la campaña.
Free a caballo. Y así sabré que habéis estado en el directo, tío. Uy, se te acaba de conectar un mando, ¿no? Sí, porque se me había desconectado del cable. Un mando gameplay, claro. Muy bien. Pues nada, señores. Cierro aquí. Cierro aquí. La musiquita de la tienda. Pero no era la del Rubius esta del final, ¿no? Era otra. Ti, tiriri, ti, tiri, ti, Tu, tiri. tu. Piri, Pi, piri, pi, 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 pi. pi. Clásica. Pensaba Bueno. que hacían un videojuego a partir de la canción del Rubius, tío. Sí, hicieron un juego entero a partir de la canción de Rubius, tío. Qué locura. Inspirándose en Resident Sí, Evil 4. completamente inspirados en Resident Evil 4. Pero ese no es este, ese es el Ocarina. Ah, no, yo me refería a este. Yo no. Bueno, ustedes. Bueno, gente, a lavarse los dientes, a dormir bien, Ajá, ¿algún mensaje para la juventud? no fuméis, gente, hace daño. Ok, ok. Y Bien, preocupéis a dicho. las mamas. Bien dicho, bien dicho, bien dicho. El siguiente día vamos a la zona de los Zorra. ¿Vale? ¡No! Sí, de los Zorra. A ver cómo está la Acaba de guarda gemir la Link, cosa. ¿vale? Esto no he sido yo, ha sido Link.